Introducción, ¿verdad? La vamos a entender cuando entremos en el tema. Primero, nuestro primer tópico dice así: Jesús sana en el día de reposo. El segundo dice: Jesús enseña humildad y servicio. Y el tercero dice: la invitación al gran banquete. Tres tópicos bien interesantes. Nuestra verdad central dice: los creyentes deben seguir el ejemplo de Jesús, relacionarse, ¿cómo? De relacionarse con los pecadores. Amén. Miren nada más. Nosotros, entonces, usted puede decir: yo debo de seguir el ejemplo de Jesús. ¿De qué? El ejemplo de Jesús de relacionarme con los pecadores. Amén. Ok, nuestro enfoque dice, vamos a evaluar cómo Jesús desafía la mentalidad convencionales y dejar que Él renueve nuestras mentes. Mire qué interesante el enfoque de la lección, porque dice, vamos en esta lección a evaluar cómo Jesús desafía las mentalidades convencionales, pero a la misma vez vamos a dejar que Él renueve nuestras mentes. Nosotros tenemos una forma de pensar, amén, sin Cristo, pero con Cristo nuestra mente va a ser transformada, va a ser cambiada totalmente, amén. Después dice, el énfasis de evangelización dice así: se deben ampliar los límites dentro del grupo para dar la bienvenida a personas a la mesa del reino de Dios. Miren nada más que interesante. ¿Qué debemos hacer? Debemos ampliar los límites dentro de nuestro grupo. ¿Cuál es nuestro grupo? Nuestra congregación es nuestro grupo. Entonces debemos ampliar los límites. ¿Para qué, mi hermano? Para que podamos así darles la bienvenida a las personas a la mesa del reino de Dios. Amén. Después dice en el versículo principal que casi toda nuestra lección se desarrolla dentro de ese pensamiento. Versículo principal dice: dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Quiere usted repetir conmigo ese verso, hermano? ¿Cómo dice? Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. ¿Para qué? Para que se llene mi casa. Qué interesante, mi hermano. Y no lo vamos a ampliar porque ahí está la lección. Mire lo que dice la introducción. Nuestro comentarista dice algo bien interesante. Hay veces que no merece ser leída totalmente la introducción, pero esta vez escuche lo que dice. No sé si usted estudió la lección en su casa, pero dice así. Dice: en contraste con el pensamiento secular, la verdadera grandeza surge de una vida de servicio compasivo. La verdadera grandeza de un hombre, de una mujer, de un joven, surge ¿de dónde? Cuando vive una vida de servicio, no obligado, no interesadamente, sino compasivo. Amén. Dice, por eso, cuando nuestras acciones demuestran que nos preocupamos por los demás, nos parecemos más a nuestro Maestro. Jesús es el máximo ejemplo de preocupación por los demás. ¿Cuántos dicen amén? Dice, tanto en la vida como en la muerte, las necesidades de los demás exigieron un poquito de su atención. No, exigieron toda la atención de nuestro Maestro. Amén. La historia, mire la historia, hay la historia de ahí de un personaje en Inglaterra que dice así: la historia toma nota de quienes viven por el bien de los demás. ¿Cómo es eso? Sí, mi hermano, esta historia, o sea, toma forma o resalta, toma valor en aquellas personas que viven desinteresadamente por el bien de los demás. ¿Cómo es eso?
Me viene a la mente, no sé cuántos se acuerdan, de una monja católica que le dieron el Premio Nobel de la Paz. Hay libros que escribieron acerca de este personaje. Amén. Y es la Madre Teresa de Calcuta. Lo interesante de ella es que ella no le importaba, según los historiadores, vestirse bien o tener buen calzado para andar predicando el Evangelio. Dicen que andaba con unos guarachitos, hermano, que ya cayéndose en pedazos estaban, pero a ella no le importaba vestirse o calzarlo mejor o vivir de la mejor manera. Lo que a ella le importaba era el bien de los demás. Amén. Y si buscamos en la Biblia, hay muchos personajes que se han entregado en cuerpo y alma a vivir por el bien de los demás. Dice, el gran enemigo del comercio de esclavos en Gran Bretaña fue William Wilberforce. Él, por encima de todos los demás, fue el responsable, escúchame bien lo que dice, fue el responsable de que fuera ilegalizado. Después de que el Parlamento aprobó el proyecto de ley, un miembro dijo, escuche, lo que la almohada sobre la que Wilberforce ponía a descansar su cabeza por la noche, al saber que la trata de esclavos ya no existía, era un trono más grande que el de su contemporáneo Napoleón Bonaparte. Miren nada más, qué interesante, ¿verdad? Dice después, cuando se terminó la catedral de Milán en Italia, no sé cuántos han ido a Roma y han visto esas catedrales majestuosas, ¿verdad?, que crió el Imperio Romano. Dice, en 1965, después de 6 siglos de construcción, escuche bien, imagínese la majestuosidad de esa edificación. Si tardó para ser terminada, ¿cuánto dice? 6 siglos. ¿Usted sabe qué es eso, hermano? ¿Cuántas generaciones pasaron en esa obra? ¿Cuántos bogranes gastaron ahí su vida entera? ¿Sí o no? ¿Cuántos Andis cargaron material, varilla, cemento, piedra para que se edificara esa estructura? Muchos, mi hermano. Pero mire lo interesante de esto. Dice, durante la dedicación de la catedral, una niña de entre la multitud llamó la atención de toda la gente. ¿Qué hizo esta niña? Dice, cuando estaban haciendo la inauguración del templo, esta niña se le escuchó gritar de alegría mientras señalaba la catedral. ¿Cómo decía la niña? Yo ayudé a construir eso. Pero qué interesante, hermano, que sea una niña la que diga, ¿verdad?, con toda veracidad, yo ayudé a construir eso. Si llevamos este pensamiento, mi amado hermano, para el reino de Dios que se está edificando y que nosotros somos parte, debiéramos ser parte de la edificación del reino aquí en la tierra, ¿cuántos de nosotros pudiéramos un día señalar y decir, yo tuve parte, yo participé, yo hice algo? Después dice, uno de los guardias entonces que le escuchó gritar, dijo, ajá, dice, ¿y qué tú hiciste? ¿Verdad? ¿Y qué dice la niña? Wow. Mire que cuando yo leí esta introducción, hermano, me venía a la mente cuando nuestro pastor va a las convenciones ahí por Allentown y cuando se habla acerca de misiones, las veces, pastor, que estaban hablando de la obra que está en Sudán, muchos creemos, hermano, que no es importante tener cultos misioneros o departamentos misioneros o apoyar a un misionero. Pero usted sabe que usted puede decir, yo soy parte de esa obra. ¿Cómo? Cuando nosotros con nuestras ofrendas, mi hermano, con gozo, apoyamos a los que están en ese lugar edificando esa obra. Podemos también nosotros ser parte de esas obras que están allá en Sudán
o en Irak, o en Pakistán, o donde sea que el Señor mande a un misionero. Amén. Por eso esta niña levantó la voz con gozo y dijo que ella participó, ella fue parte de esa obra. Después dice, nuestra parte en esta vida puede parecer pequeña. Sí es cierto. Cuando usted saca quizás $1, cuando recogen, dice, esta es la ofrenda misionera que le vamos a enviar a tal pastor que se encuentra en Santo Domingo, en Nicaragua, en Puerto Rico, en Sudán, a donde sea, predicando la palabra. Humanamente pensando, podemos pensar que nuestro dólar no sirve para nada, hermano. Pero mire lo que dice en la introducción, nuestra parte en esta vida puede parecer pequeña, mas sin embargo, debería hacerse más grande en nuestros pensamientos cuando recordemos que estamos ayudando ¿a qué? A completar el plan del arquitecto divino. Nosotros somos parte de ese proyecto de Dios, mi amado hermano, aquí en la tierra. Eso dice, mientras nuestro servicio contribuya a la expansión del reino de Dios, es importante, mi amado. Nunca usted desestime quizás las 2 horas o quizás el dólar que usted aporta para apoyar una obra. Amén. Dice, porque Cristo, toma nota, mi amado. Usted sabe, por eso, cuando nosotros nos acordamos de aquel pasaje, ¿verdad? Cuando están todos ofrendando y está Cristo Jesús y Cristo ve que una mujer, todos sacaban la chequera y escribían, ¿de cuánto lo hago? Mano Borán saca el fajo grande y Mano Borán es generoso, todos lo conocemos. Él no saca el de $1, él saca por lo menos el de 20 y pone en la canasta. Pero hay otros que escogen el más pequeñito, a lo mejor el hermano Fernando, ¿verdad? El hermano Saúl, coge el más pequeñito y lo pone en la canasta. Esta mujer puso solamente una monedita. ¿Qué cosa era? ¿Qué dijo Jesús? Una blanca. Pero cuando Jesús estaba en el frente, parece ser que creemos que a Jesús no le importan las finanzas o lo que hacemos. Pero dése cuenta que sí, hermano. Porque Él se dio cuenta quiénes echaban un cheque grande, quiénes escribían de menos, quiénes de más y quiénes echaban todo. ¿Y quién fue la que echó todo en esa ocasión? Esa mujer, mi amado hermano, echó todo lo que tenía y lo dio de todo corazón. Amén. Ok, vamos a entrar entonces en nuestros tópicos. Nuestro primer tópico dice así: Jesús sana en el día de reposo. Escuche bien, como dice, Jesús sana en el día de reposo. ¿Y nuestro tema cómo se llama? ¿Cómo se llama el tema? Cristo. El tema de la lección se llama Cristo desafía el pensamiento de los religiosos. Vamos a decir así. Amén. El pensamiento tradicional. ¿Me entiende? Porque para muchos este día, mi amado, es día de hacer fiesta, pero de diferentes maneras, lo celebran muchos. Es la tradición. Ese es su pensamiento convencional, hermano. Celebrar de ese modo, ¿verdad? Pero si se les dijera, ¿saben qué? Que eso que hacen a Cristo no le agrada. ¿Por qué no se van a la iglesia, al templo, o se juntan en sus hogares, abren la palabra de Dios y le dan gracias a Dios? Hacen una oración. ¿Usted ve? Otra manera, pensamiento convencional. Muchos creen, mi amado, que solo pueden adorar a Dios aquí en el templo. Amén. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Qué le dijo a aquella mujer cuando entró en un diálogo en el pozo? Dice, le dijo, ¿verdad? Y la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Mi amado, el pensamiento convencional para los fariseos, para los estudiosos judíos, era que solo en el templo se podía adorar a Dios. Y de cierto modo estaban bien, porque si vamos más atrás,
cuando Dios le habló a Moisés para que edificara el tabernáculo, era el tabernáculo donde se manifestaba la presencia de Dios. El tabernáculo venía siendo el lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Amén. Hasta cierto punto estaban bien. El problema con ellos fue que cuando Cristo Jesús apareció, ¿quién vino a la tierra? La gracia, mi amado. Ya no había. La ley la vino a cumplir Cristo. Amén. Por eso en algunos pasajes se les dice, yo soy el Señor aún. Amén, del sábado. Bueno, en nuestro primer tópico dice así, Jesús sana en el día de reposo, derrumbando el pensamiento convencional. ¿Por qué? Porque la idea de ellos era que en ese día no se podía hacer obra. Vamos a leer los versos. Dice el verso 1, Lucas 14, para los que no tengan la guía. Dice, aconteció en un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, y he aquí que estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole, le sanó y le despidió. Lo que nuestro comentario dice, mi amado hermano, que dice que entre los judíos el sábado se observaba al abstenerse de actividades clasificadas como trabajo. Mire, mi amado hermano, cómo ellos habían transgiversado esta enseñanza que Dios le había dado a Moisés. Ellos creían, mi amado hermano, que muchas cosas venían a caer en la categoría de violar la ley, se constituían en trabajo. Una de ellas, por ejemplo, si tenían que ponerse aretes en el día de reposo y los aretes eran pesados, se consideraba trabajo. Si tenían que calentar la comida y prender la estufa, creo que hasta ahora lo guardan ellos, era trabajo. Las mujeres no pueden ni siquiera poner la agüita a calentar para hacer un cafecito caliente porque es considerado trabajo. No podían usar zapatillas con tacón de clavo porque el peso del clavo constituía el zapato ya en carga y era trabajo, era violar la ley. Amén. Y muchas cosas así pequeñas que ellos las habían hecho grandes. Dice, al mismo tiempo no era inusual que este fuera un día de celebración. Más bien, Dios les dio ese día para que lo guardaran, pero debiera ser para ellos y Dios como una celebración. Amén. No un día de estar de luto, mi amado hermano, sino era un día en la que ellos habían comprometido en tener gozo, comunión con su Señor. Amén. Pero no de la manera a la que ellos la habían llevado. Dice, en esta historia entonces dice que el anfitrión, un fariseo prominente, era un hombre de considerable influencia. Escuche bien lo que dice. Sus invitados probablemente eran de la misma clase social que él, de categoría. Amén. Ahí ya no había gente pobre. Por eso los comentaristas creen que cuando este hombre enfermo estaba ahí, posiblemente ellos lo pusieron adrede. ¿Para qué? Para probar a Jesús, para ver qué iba a hacer en el día de reposo. Por eso, mire, dice el verso 3, entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Preguntó él, Jesús, a los intérpretes de la ley, a los fariseos. Pero la pregunta, mire, mi amado hermano, cuando Jesús habla, la gente calla. No les dio tiempo a responder. Entonces dice después, mas ellos, ¿qué hicieron? Callaron. Dice, y él hizo la obra, rompiendo el pensamiento de ellos, mi amado hermano, que en sábado no se puede hacer nada. Jesús lo hizo. Después dice del inciso B, dice, ¿qué haría usted? Nos pregunta a nosotros, ¿qué haría usted?
Está de día de fiesta. Usted se prepara, viene con su trajecito, su corbatita, bien elegante, con un suit color verde, bien elegante, para la iglesia, y de repente se le presenta una necesidad por ahí. Cuando usted sale, quizás hay un homeless atravesado en la calle que corre riesgo de que alguien lo atropelle. ¿Qué hace usted? No, yo no me bajo porque voy para el templo. No lo puedo ayudar porque voy para el templo. La pregunta es, ¿qué haríamos nosotros? Se enferma un familiar que ni le sirve al Señor. ¿Qué haría usted? ¿Se quita el traje y va con el carro para llevarlo al hospital o sigue para el templo? ¿Qué haríamos nosotros? Es interesante la respuesta, ¿verdad? Dice el verso 5, vamos a seguir con el tema. Dice, dirigiéndose a ellos, dijo, escuche bien, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? En otro pasaje dice, en otro evangelio, ¿quién de vosotros, si una de sus ovejas cae en un pozo, aún en el día de reposo, no la saca de inmediato? Amén. ¿Qué hace? ¿Ora por la oveja o toma acción? Si ya se murió, pues la saco aunque sea para hacer barbacoa, ¿verdad? Pero la sacamos, no se va a quedar en el pozo. Amén. Después dice, la palabra inmediata traduce generalmente como rápidamente. Sin duda, no habría demora en salvar la vida de un animal en sábado. Escuche lo que dice el comentarista. Sin duda no habría, ¿me entiende?, ninguna demora en salvar la vida de uno de sus animalitos, ¿verdad? Dice, por tanto, no debe haber duda de sanar, en hacer o tener misericordia de aquel que la necesite, aún en el día de reposo. Amén. Y comenta, dice, a lo largo del ministerio de Jesús, varios grupos e individuos intentaron engañarlo con palabras. Por ejemplo, está ahí el pasaje de Lucas 23. Este pasaje dice así, ¿verdad? Dice, le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices, escuche bien, hermano, primero lo levantan hasta arriba, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, amén, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. En pocas palabras lo levantan primero, le dicen, tú nunca te equivocas, tú haces siempre lo correcto. Pero ahí viene después la prueba. Le preguntan entonces, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Usted ve, ¿nos es lícito pagar impuestos a Donald Trump, a Joe Biden o no nos es lícito, hermano? ¿Qué usted diría? Pero lo estaban tentando, hermano. Era una ocasión para que ellos esperaban que Cristo cometiera un error y caerle encima. Amén. Pero ¿qué dijo Jesús? Mire lo que dice en el pasaje. Jesús, comprendiendo la astucia. Mira, amado hermano, esa palabra. Esa palabra es pesada, porque muchas de las veces nosotros creemos que cuando nos expresamos o hacemos o controlamos algo es sabiduría. Y no es sabiduría, déjeme decirle. Hay cosas o hay momentos o circunstancias en las que actuamos con astucia. Y no es sabiduría de Dios, hermano. Amén. La astucia es del diablo, hermano. Ojalá que no la usemos nosotros. Dice, entonces comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen? ¿De quién dijeron ellos? ¿Quién está enfrente y atrás de la moneda? ¿La imagen de quién? De César. ¿Y qué les dice el maestro entonces? Mire qué sabiduría, mi hermano. Esto es para darle un gloria a Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, mi hermano. Pues denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén.
cambiando el pensamiento, la mentalidad convencional. Después el segundo tópico dice así: Jesús enseña humildad y servicio. Dice así el inciso A: disposición de los asientos. Verso 8: cuando fueses convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Verso 11: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Sigue Jesús cenando con ellos. Esta vez, mi amado hermano, entonces Él mira. No sé cuántos de nosotros se han dado cuenta cuando teníamos esos tiempos gloriosos de no pandemia, de no distanciamiento social, de no máscara, y teníamos nuestras fiestas en el basement, o nuestras celebraciones, el día de nuestro pastor. Le voy a decir de una iglesia donde yo estuve, hermano. Aquí no lo he visto, se lo voy a decir, sinceramente. Pero una iglesia donde yo estaba, hermano, había que ponerle a los asientos VIP. Había que ponerle un sign a las mesas. O como cuando usted lo invitan a un banquete, que usted en la invitación ya le marcan en qué mesa le toca sentarse. Esta vez ellos no ocupaban no conocían, ¿verdad?, este método de organizar o coordinar una fiesta. Entonces, ¿qué sucedía en ese entonces? Que cuando el chef o la encargada de la comida gritaba a la mesa, todos empezaron a correr, ¿cómo le puedo decir, hermano? Para no ser ofensivo, irreverentemente vamos a decir. Imagínese usted, si aquí hacemos esto, que digan: la comida está lista, a comer todos. Dígame usted en qué lugar va a llegar nuestro pastor. Dígame usted si cuando él baje va a encontrar silla y mesa. Por dos cosas, no. La primera, porque él acostumbra siempre que se le acercan los hermanitos: pastor, ¿y cómo ha estado? Dios les bendiga, usted sabe. Y empieza a tener conversación con nosotros. Amén. Esa es una. Otra, que en los días pasados, más que nuestra pastora tenía los ojitos malos, no podía moverse por sí misma, tenía que caminar despacito. Nuestro pastor la tomaba de la mano y bajaba con ella despacito. Imagínese usted si nosotros fuéramos fariseos convidados a un banquete así. Dígame a dónde se iba a sentar el pastor. Iba a encontrar asiento. Lo que observó Cristo en esta ocasión, mi amado, fue precisamente que ellos eran irreverentes. A pesar de que eran fariseos y eran de la alta sociedad de ese tiempo, mi amado, pero no tenían buenos modales. La costumbre dice, en usos y costumbres, dice, mi amado, que entonces las personas, en la mesa donde ellos se sentaban era de baja estatura, no era muy alta, y creían que los lugares en las esquinas eran los de mayor categoría, ¿me entiende? Por ejemplo, si aquí en esta mesa que yo tengo pusiéramos sillas, pudiéramos poner aquí una, dos, mire, la dos la pongo justo en la cabecera de la mesa, una, dos y tres. Y así sucesivamente, 4, 5 y 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, usted ve. Pero se consideraba, ellos tenían la idea de que la que estaba en la cabecera era la de mayor importancia. Entonces, cuando la que servía la comida decía: la comida está lista, hermano, a empujones a ver quién corre.
Me vino a la mente cuando los jóvenes juegan el jueguito de las sillas formadas, que ponen la música y cuando la música se detiene, ¿qué sucede? No sé cuántos han visto ese juego. Y hay una silla menos. El que no empujó a otro, o digo, el que no fue más listo y se sentó, ¿qué le pasa? Se queda de pie y lo eliminan, ¿verdad? Imagínese, mi amado hermano, en ese tiempo, nuestro maestro es invitado a esa cena y de repente todos pegan carrera y él, siendo el invitado principal, me lo dejan de pie. Amén. Por eso nosotros hemos observado en algunos lugares esas actitudes, hermano. Y hay veces, no lo tome a mal nadie, hermano. Procuramos a veces que siempre a nuestro pastor le pongamos una señalita y a su mesita para que nadie se le ocupe. Pero le voy a decir una cosa, ha pasado que a veces los hermanos, quizás no sea por el hambre, quizás por el cansancio, se bajan rápido y dicen, no les importa que la mesa, o no les importa que uno de mayor edad esté de pie o ande buscando silla. Eso es de muy mal gusto, mi hermano. Por eso Jesús los reprende, por estas actitudes. Y por eso les dice, mire lo que dice el comentarista en la parte central. Dice, Jesús enfatizó la vergüenza y la humillación que sentirían los invitados cuando el anfitrión les pidiera que dejaran los mejores asientos para los demás o para otro que sí lo mereciera. Amén. Entonces, por eso recomienda Jesús, mira, mi amado, siéntate mejor en la parte de atrás. Así para que cuando el que te convidó, el que te invitó a la fiesta, entienda que tú te lo mereces, mire qué honra, mi amado. Que el anfitrión de la fiesta le diga, hey, hermano Marcelino, ¿por qué se sienta hasta atrás y aquí hay lugar? Pásese aquí a esta mesa de enfrente. Siéntese en la silla de enfrente. Que se lo diga enfrente de todos. Qué honor, hermano. Qué honor. Pero ellos no tenían ese tipo de reverencia. Amén. Dice, en el comentario sigue diciendo, la persona que pone a los demás en primer lugar y que no busca ventaja alguna sobre ellos es aquella a quien el Señor honra. Amén. A ver si lo aprendemos, hermano. Va a ser de mucha bendición este principio. La persona que pone a los demás en primer lugar y que no busca ventaja alguna sobre ellos es aquella a quien el Señor honra. Amén. Ok. El inciso B dice así, dice lista de invitados sorprendente. Verso 12, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Bueno, mi amado, ¿a cuántos de nosotros nos gustaría la recompensa aquí en la tierra? Entonces vamos a seguir invitando a los que nos corresponden del mismo modo. ¿Sabe usted que yo estaba en un lugar trabajando hace tiempo y habíamos agarrado costumbre que por la mañana, un día yo compraba el desayuno, otro compañero lo compraba el siguiente día. Uno lo compraba, yo compraba un día, él seguía, mi hermano. Pero llegamos a tener problemas, le voy a decir por qué. Porque hubo un día, que no fue un día, varias veces, hermano. Por las prisas y es tarde, se me quedó la cartera, la licencia y todo en la casa. Y en la cartera va la tarjeta de crédito, va todo, hermano. Me iba yo al trabajo solamente con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No licencia, no dinero, nada. Entonces me llegó a pasar, hermano, que me tocaba invitar al desayuno y ya estaba el compañero ahí cruzado de manos junto de mí.
y se me fue de la mente, usted ve. Entonces me llega a decir, ¿y qué? Yo estoy trabajando. Digo, ¿y qué? Dice, no, ¿y qué? Dice, hoy te toca. ¿Usted ve? Porque ya habíamos acostumbrado, mi hermano. Pero la enseñanza aquí dice que no debemos invitar a los que nos van a corresponder, sino antes bien, ¿a quién? A los cojos, a los pobres, a los mancos, a los ciegos. ¿Por qué razón, mi hermano? Porque el principio aquí es que nosotros debemos bendecirlos a ellos. Debemos hacerles el bien, sin esperar nada a cambio. Por eso es que ahí la enseñanza, nuestra recompensa cuando lo hacemos con personas, las cuales nos van a corresponder aquí en la tierra, nuestra corona va a quedar aquí en la tierra. Vamos a tener recompensa de hombre. Dios, Cristo Jesús quiere que tengamos recompensa ya en el cielo, mi hermano, no aquí en la tierra. Mire qué cosa tan hermosa, mi amado, que cuando lleguemos allá el Señor nos diga, Bográn, entra en el gozo de tu Señor, porque en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra. Buen siervo fiel, wow. Pero todo aquel que tuvo recompensa aquí en la tierra, de repente ni llega para allá arriba, hermano. Solo el Señor lo sabe. Amén. Dice en el comentario, los actos de bondad pueden ser mejores cuando se realizan hacia aquellos que no tienen medios para pagarlos. Así Jesús animó a los presentes a invitar a los pobres, los paralíticos y los discapacitados y los ciegos. Amén. Y en el tercer tópico sigue el mismo pensamiento. Dice la invitación al gran banquete. Lucas 14 del 15 al 17. Dice la invitación ofrecida. Después de este incidente, de lo que ocurrió en la cena, del empujón, los empujones para coger los asientos, sale ahí un sabio y dice en el verso 15, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, escuche bien, lo que este hombre declaró provocó que Cristo Jesús viniera con otra parábola y otra enseñanza. Entonces Jesús dice en el verso 16, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid ya, que todo está preparado. Escuche bien, hermano. En esos tiempos, los estudiosos dicen que cuando una persona quería agasajar a alguien o lucirse haciendo una gran fiesta, por lo general mandaba una previa invitación a todos los que él consideraba que merecían estar en su fiesta. Por ejemplo, si el próximo domingo la hermana Mari y la hermana Vale van a tener abajo una comidita, el próximo domingo dije, ¿verdad? Entonces desde el lunes o el martes en el culto le dicen, hermana Gloria, hermana Rosita, pastora, pastor, para el próximo domingo vamos a tener una comidita abajo. Ya anticiparon, ¿verdad? O sea, fue una previa invitación. Amén. Es lo que sucedió aquí, hermano. Entonces, ellos ya habían sido previamente invitados. Por eso dice el 16, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó, quiere decir, invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo. Entonces acostumbraban todavía que el día de la comida, próximo domingo, usted va a ver cómo la hermana va, la hermana Mari se acercan, hermana Gloria, acuérdese que le dije, ya está servido, ya está el banquete, ya está la fiesta lista abajo. Amén. Entonces, dice así, verso 17, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, a todos los invitados, venid, que ya todo está preparado. Amén.
Inciso B dice, la invitación rechazada. Dice en el comentario, en estos 3 versículos, los invitados se excusan para no asistir al banquete. Dice, rechazar una invitación de este tipo era una grave falta. ¿Pero qué hicieron ellos, hermano? Rechazaron la invitación. ¿Cómo dicen? El verso 17 en adelante. Vamos a leer en nuestra Biblia porque no están omitidos. Dice, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Ese era ya el mero día en que ya tenían las mesas adornadas, la comida calientita para ser servida, estaba todo listo. Llega el criado y les dice, ya los estamos esperando, la comida ya se va a servir. Verso 18, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Verso 19, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Verso 20, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿Qué encontramos aquí nosotros, mi hermano? Primero que nada, aquí nosotros tenemos la ilustración de 3 excusas que son muy comunes para todos nosotros. No son 3 personas. Lo que ilustra esta enseñanza son 3 tipos de excusas diferentes, aunque hay muchas más, pero aquí se nos presentan 3. ¿Qué dijo el primero? Dice, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. ¿Cree usted que esta excusa tiene sentido? Y no es que cuando compramos algo, primero lo miramos antes de comprarlo. Amén. Nadie compra algo sin verlo, hermano. A menos aquel que le sobre el dinero y diga, sí, toma, ya está. Ponme los títulos de propiedad a mi nombre y ya se acabó. No. El sabio siempre primero mira lo que va a comprar y después ya lo paga. Amén. El verso 19, vaya sacando su ofrendita mientras, como dice nuestro pastor que ya viene por ahí, el que cobra. Amén. Yo aprendo mucho de nuestro pastor, hermano. Gracias, pastor, por las lecciones. En el verso 19 dice así, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Mire, hermano, ¿esta excusa es válida? ¿Tiene sentido esta excusa? Primero que nada, ¿usted cree que en la noche él iba a arar con los bueyes? Yo creo que los bueyes no tenían las luces LED como los carros o los tractores de este tiempo. Entonces, ¿cómo es que la cena era de noche? ¿Cómo es que él de noche es que iba a probar las yuntas de bueyes? Una excusa sin validez, amén. Verso 20, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Mire, mi amado hermano, ni el que se casó tenía una excusa buena. ¿Por qué? Porque si se supone que se había acabado de casar y no a poco era una buena ocasión para que él fuera con su esposa al banquete. El banquete era en la noche. Ni el primero tenía validez su excusa, porque usted no compra algo sin que antes lo mire. El segundo tampoco, porque no podía ir a arar la tierra de noche con los bueyes. El tercero tampoco, porque si se supone que se casó, hasta era un buen lugar, mi hermano, para ir a lucir la esposa, a comer gratis, ¿verdad? Aquí no le invitan a un banquete y dice, amén, vamos, ¿verdad? Y más recién casado. Y ya después de la cena se podía ir a honeymoon o luna de miel o lo que fuera, ¿verdad? No tenía validez. Ok, continúa entonces diciendo después, verso 21. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve
pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Después el otro verso dice, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos. El verso 22. Mire qué importante es el verso 22. Verso 22 dice, y dijo el siervo, Señor, he hecho como mandaste, y aún hay lugar. ¿Qué dice el verso 23? Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. ¿Qué cosa entendemos nosotros, mi amado hermano, en este pasaje? Dice en el comentario así, hermano, dice, la invitación del versículo 21 representa la invitación del Evangelio a los desterrados de Israel. Amén. Porque le voy a decir una cosa, hermano. No sé si observó el capítulo que precede al 14. Al final del capítulo 13, escuche bien lo que dice en el verso 34. Esta fue una invitación que originalmente se le hizo al pueblo de Israel. Por eso termina el capítulo 13 diciendo, el verso 34, Jesús, la lamentación de Cristo Jesús, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Verso 35, la sentencia, hermano. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Por eso, esta invitación originalmente era para ellos, hermano. Así lo dice el comentarista también. Dice, estos representan los caminos apartados de la vida judía, las calles y callejones a los que ningún escriba quería entrar y que quedan completamente fuera de la atención y las funciones del sacerdocio. Con justa indignación el anfitrión se vuelve de aquellos originalmente invitados, ¿a quiénes? Gracias al Señor que ellos rechazaron la invitación, hermano. Se vuelve, dice, a las personas pobres y sufrientes que aceptarán con gratitud y aprecio esa invitación. Amén. Lo que nosotros encontramos aquí, mi amado hermano, porque el verso 22 dice así, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. ¿Cómo dice el 23? Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fórzalos a entrar. No quiere decir esta palabra, mi amado hermano, que los tome de la mano y los lleve arrastrando al banquete. No. Lo que ilustra aquí Dios, mi amado hermano, es que, como dice el comentarista, hay más voluntad de parte de Dios para salvarnos a los perdidos y pecadores que por parte de los pecadores para recibir la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, mi amado, para traer un alma a la iglesia o para que acepte a Cristo, no tenemos a veces que insistir? Es lo que dice aquí, no, la palabra fórzalos no quiere decir tráelos a rastras. Insísteles. ¿Cómo hacemos nosotros, hermano? Cuando nos llenamos de la palabra de Dios, de la gracia, del poder de Dios, hermano. Amén. La palabra que nosotros predicamos es cuando se convierte entonces como espada de dos filos. Porque lo que usted le predica a un perdido, mi hermano, esa palabra la honra a Cristo. Porque esa palabra no va a retornar atrás vacía, nunca, mi hermano. Es el Espíritu Santo que redarguye al pecador. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Entonces lo que ilustra esto, mi hermano, también dice, en el comentario dice,
En el contexto de esta parábola, los de los caminos y los vallados se refiere a una clase aún más baja de las personas de un país del este, tal vez a los vagabundos y ocupantes ilegales que no tenían hogar y se contrastaban con dormir bajo el abrigo de un arbusto o una cerca. Mire lo que dice en la Biblia, hermano. ¿A quiénes pidió que trajera? A los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué debemos insistir con ellos? ¿Por qué dice fórzalos? Mire, mi amado, porque el pecado ciega el entendimiento del hombre. El hombre que tiene su entendimiento entenebrecido totalmente, hermano, no va a ser a la primera vez que usted le diga Cristo te ama, que se levante del muladar, hermano, del lodo cenagoso y diga voy contigo al 3908. No va a suceder así, mi hermano. Debemos insistir con la palabra. El pecado impide que las personas vengan a Cristo. Amén. Los pobres. ¿Usted cree, mi amado hermano, que si era una fiesta de un hombre rico, en un salón elegante, cómo se sentiría un pobre con ropas andrajosas, mi amado hermano, sucio, entrar a un lugar elegante? ¿Usted cree que él se sentiría cómodo? Ellos están impedidos de asistir a un lugar así. No pueden ir. Tenemos que llevarlos. Los cojos son personas impedidas. Los ciegos, ¿cómo un ciego va a llegar a un lugar donde hay una fiesta, un banquete? Amén. No podía hacerlo por sí solo. Por eso le dice al siervo, ve y fórzalos a entrar. ¿Cómo termina el verso 23? Ve por los caminos y por los vallados y fórzalos a entrar para que se llene mi casa. En nuestro comentario dice así, acerca de Lucas 14:24, dice, Farrar escribió, ya que él os digo es plural. Este versículo es probablemente el lenguaje de nuestro Señor, asumiendo indirectamente que sus oyentes verían el significado o relevancia de esta parábola. Porque dice, debemos recordar que Jesús había sido rechazado claramente en varias partes. De acuerdo a los pasajes que tenemos enfrente, dice en Nazaret, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Galilea y en Perea. Habían rechazado a Cristo Jesús. La oferta de gracia y de salvación había sido rechazada, mi hermano. Termina diciendo, los judíos como nación fueron excluidos de los privilegios del reino porque rechazaron la invitación de Cristo. Hubo hostilidad hacia el anfitrión de la fiesta. De ahí sus excusas. Escuche bien, cuando nosotros ya no, pero cuando le predicamos la palabra del Señor a alguien y viene con excusas, ¿qué significa esto? Dice, sus excusas no son sino una hostilidad hacia el amor y la oferta de Cristo hacia ellos, hermano. Esas son las excusas. ¿Quiere que le diga por qué? Porque mire cómo dice el verso 24. Verso 24 dice así, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y para esa cena, escuche bien mi amado hermano, para esa cena, ahí nosotros no podemos comprar un ticket VIP como en algunos lugares. Ahí nosotros no podemos comprar nuestro pase y la mesa más elegante para sentarnos. No, mi amado hermano.
Por eso el apóstol Pablo escribió en Efesios 2, creo que en el verso 8 y 9, porque por gracia sois salvos. Y esto, wow, no lo merecemos, mi amado hermano. La oferta de salvación fue hecha a nosotros y debemos dar gracias a Dios que aquel pueblo la rechazó. A veces no se ha preguntado usted, ¿y qué hubiera sucedido si ellos la hubieran aceptado, hermano? No se rompa la cabeza. Ya en el corazón de Dios estaba usted y yo para ser salvos. Dios hubiera provisto el medio. No sabemos cuál hubiera usado Dios. Amén. Pero nosotros ya estábamos en la mente de nuestro Señor. Dice después, los judíos como nación fueron excluidos de los privilegios del reino porque rechazaron la invitación de Cristo. Hubo hostilidad hacia el anfitrión de la fiesta. De ahí sus excusas y finalmente su exclusión. Quedaron fuera. Su propia negatividad fue la razón de su exclusión. Dice, solo los pecadores tienen la culpa de estar perdidos. ¿Usted ve? Solo los pecadores. Dice, porque la invitación del evangelio ha sido rechazada. Dice al terminar, pensamiento poco convencional. ¿Sí o no? ¿Cómo decía el tema? Amén. Cristo nos está haciendo un cambio de mentalidad, hermano. Tradicionalmente se pensaba que en el día de reposo no se podía hacer misericordia. Jesús les enseñó que sí. Jesús les enseñó disciplina para ir a un banquete, a una fiesta. Amén. Pero lo más hermoso, mi amado, que Jesús presenta tres tipos de excusas diferentes que el hombre pecador usa para no acudir a esa fiesta, a esa invitación de Dios para la salvación, hermano. ¿Tenemos culpa de que la gente no venga a Cristo? A veces sí, hermano. Hay veces que nosotros presentamos el evangelio de la gracia, mi amado, como si fuera un lugar de tortura. O hablamos del cielo como si fuera un lugar, mi amado, aburrido, donde vamos a encontrar al hermano Fernando dando una clase ahí aburrida, que la gente se le duerme. No va a haber gloria a Dios, no va a haber un aleluya, no va a estar la hermana Alexandra adorando a Jesús, sino solo ahí un predicador aburriendo a la gente, hermano. Es por eso quizás que la gente no está interesada en el reino de los cielos, hermano. Necesitamos pedir al Señor que nos llene de su gracia para que cuando hablemos de Cristo, ellas digan, ¿de qué me estás hablando? Yo quiero. Yo te veo como tú eres diferente. Tú no eres ahora lo que el hombre o la mujer que yo conocí hace muchos años. Tú eres distinto. ¿Qué hiciste? ¿Qué usted le dice? Yo no hice nada. Lo hizo Cristo todo. Yo no era así, pero Cristo me cambió. Amén. La conclusión dice, hoy hemos visto cómo Jesús contradijo el pensamiento típico con respecto a las tradiciones religiosas. ¿Sí o no? Esa es la tradición religiosa, hermano. Tristemente a veces somos religiosos. Que el Señor nos perdone, hermano. Que el Señor renueve nuestra manera de pensar. Dice la grandeza genuina y el reino de Dios. Lo voy a repetir porque al saltarme perdió énfasis. Miren nada más cómo es a veces. Al saltar o hacer al abrir un paréntesis entre una palabra y otra, se rompe el énfasis de lo que quiere decir la palabra, hermano. Dice, hoy hemos visto cómo Jesús contradijo el pensamiento típico con respecto a las tradiciones religiosas, la grandeza genuina y el reino de Dios. La única forma en que podemos pensar como Jesús piensa y luego hacer lo que Él hace, ¿cómo es? Dijo él, es llenar continuamente nuestra mente y corazón con la palabra de Dios. Eso es lo que va a hacer que dejemos de ser religiosos, hermano, y tradicionales. Si hacemos esto, podremos impactar a otras personas en formas que cambian la vida ahora y por la eternidad. Qué lección tan hermosa, mi amado hermano. Vamos a pedirle a nuestro Señor que para este año
Vamos a entrar dentro de poco tiempo en el año nuevo. Fíjese, voy a tomar un par de minutos más. Fíjese que en mi trabajo yo tengo un calendario personal donde yo anoto las cosas importantes que suceden, que me suceden o que hago, más el horario. Le decía a mi esposa que esta mañana cuando llegué al trabajo, normalmente marco primero, para hacer una cruz, pongo primero una raya porque ya entré. Lo primero que hago cuando llego ahí, me cambio de ropa, le doy gracias a Dios, ya estoy aquí, Señor, gracias. En el último día del año estoy sano, estoy en el trabajo. Pero cuando salí, mi amado, cuando salí, entonces me tocó cruzar la otra. O sea, hago primero una porque estoy entrando. Solo Dios sabe si me va a guardar todo el turno y voy a salir vivo. Muchos tienen un accidente por ahí, o en el trabajo le da un stroke y ya no salió del trabajo. Sí salió, pero para el hospital o para la funeraria, ¿verdad? Entonces, me entró un sentimiento, hermano, cuando tuve que cruzar la otra raya. Y, y, y tuve que darle gracias a Dios, hermano, porque nuestro pastor mencionó las personas que Cristo llamó en el año pasado. ¿Se acuerdan de la pantalla, la lista que nuestro pastor pasó lista? Eso fue muy bueno, pastor. Que Dios lo siga usando. Porque eso hace, mi amado hermano, que seamos sensibles a lo que está sucediendo. Aunque somos hombres y mujeres de fe, mi amado, pero nunca debemos echar, ¿me entiende?, en saco roto las recomendaciones ni de nuestro pastor ni de mucho menos de las autoridades. Debemos seguir teniendo precaución, aunque sabemos que el Señor nos guarda, pero a la misma vez también debemos seguir haciendo lo otro, hermano, seguir teniendo cuidado y precaución. Entonces, concluyo con esto. Casi lloro, hermano, ahí, porque yo dije, Señor, me permitiste empezar el año sano y me has permitido terminarlo sano también. Y lo has hecho tú. Usted sabe que en la parte de atrás de donde yo trabajo, bueno, algunos ya conocen, ¿verdad? Donde fuimos a hacer inspección, la van, ¿se acuerda, pastor? Es en la 62. En la 63 hay un centro para hacer prueba de COVID. Mire, hermano, van 3 semanas que da la vuelta al bloque, la línea para hacerse la prueba del COVID. Y yo es inevitable que lo vea, hermano, porque cuando salgo a hacer un road test, yo paso por ahí, yo miro a la gente, hermano, la desesperación que hay, mi amado hermano, allá afuera. Pero gracias al Señor que nosotros tenemos la convicción y la seguridad de que nos cuidamos, pero sobre todo que hay alguien que nos prometió estar con nosotros todos los días, cuidar de nosotros, ahora y hasta el fin. Por eso debemos darle gloria a Dios, más en este día. Que Dios me les bendiga, mis amados, y nuestro pastor con nosotros. Mientras pueden dar gloria a Dios o decir aleluya. Dios les bendiga a todos. Dios nos bendiga a todos. La palabra convencional, dice el diccionario, que como que está bajo conveniencia. Lo que si usted hace las cosas para su convencionismo, entonces Jesús rompe esa mentalidad. Usted lo tiene que hacer, usted lo tiene que hacer o lo debemos hacer sin
esperar nada a cambio. Por eso rompe esa tradición. Hay que tener compasión por otros, pero hay que hacerlo con ese interés de que estamos haciendo un trabajo, no que nos conviene hacer el trabajo. No sé si me estoy explicando. Sí, o sea, no para que me lo recompensen, como la clase decía. Hermanos, estamos en una situación difícil. La 53 no abrió, la 47 no abrió. El hermano Sandoval tiene 2 semanas enfermo, que raro que no me hablaba. Entonces le hablé yo y él está enfermo. Su esposa está positiva. Y la mayoría de la gente, ahora si hace el examen, la mayoría de la gente está positiva. Entonces yo como que ya me estoy molestando con el enemigo, porque no voy a caer, no quiero que caigamos en ese convencionalismo la gente, porque la gente que está en esa situación no van a su trabajo y les pagan. A un hermano que hasta ya le llaman al trabajo y él dice que le conviene más no trabajar, que gana mejor sin trabajar. Hermano, tenemos que tener sabiduría. Yo le pido a Dios sabiduría, yo le pido al Señor que nos ayude, porque hay muchas promesas en las Escrituras de parte de Él. Nosotros no sabemos qué papel juegue el enemigo en medio nuestro. Si hay varias iglesias cerradas, hermano, ¿qué no será? Y si usted va a visitar a las personas que donde cerraron, probablemente los miembros están conviviendo familiarmente sin importarles que se contagien. Entonces, y el Señor prometió que Él va a estar en medio de nosotros, donde estén 2 o 3 congregados en su nombre. Yo anoche les decía que los que tenían miedo que no vinieran, los que se sentían mal que no vinieran. Me faltó una palabra que lo tenía en mi mente y no lo dije. Es que tampoco se haga el valiente si se siente mal y se asuste el valiente. No. Si tiene pensamiento así medio con duda, hermano, te va a caer, porque el Señor Jesús le va a decir: ¿por qué dudaste? ¿Se acuerda de Pedro, verdad? Ya va caminando y empieza a hundirse. ¿Por qué? Porque se empezó a fijar. Y él ya estaba en un nivel del Señor ahí caminando en las aguas. Pero cuando le entra la duda, se empieza a hundir y Jesús: sálvame que perezco, aleluya. Y el Señor Jesús se acerca y le dice: Pedro, pero ¿por qué dudaste? O sea, estemos aquí convencidos, creyendo en el Señor Jesucristo. Póngase de pie, quiero hacer una oración de cubrirnos con la sangre de Jesucristo. Dice la Escritura que está establecido a los hombres que mueran una vez. El cobarde muere varias veces y nosotros somos valientes. Así quiero yo que seamos valientes, confiados en la promesa del Señor. Se está rumorando mucho que están tratando de que a ver cómo, para que se vaya acostumbrando a la gente, para cuando el reino de aquel, que eso va a ocurrir después, pues ya la gente no diga nada, pues ya se acostumbró. Y no le respetemos a la autoridad por temor. Tengámosle verdadero respeto a la autoridad, pero también deberíamos tenerle mayor respeto a nuestro Señor.
Yo anoche decía que Jesús nos invita, cuando nos convertimos, nos invita a morir. Porque la cruz simboliza muerte. Y Él dice, toma tu cruz. Y no temas lo que te puede hacer el hombre, lo que te puede hacer el virus. No temas. Teme a aquel que sí puede destruirte. Pero quiero que en esta noche nos cubramos con la sangre de Jesucristo, que tiene poder. ¿Cuántos creen que la sangre de Cristo tiene poder? Diga, me cubro con la sangre de Jesucristo. Hay mucha necesidad en medio nuestro, Señor, pero haznos tus siervos, que podamos llevar esperanza, que podamos llevar vida, que podamos llevar, Señor, un mensaje de que tú sanas, de que tú salvas, y que no hay nada ni nadie que pueda traspasar un corazón cubierto con la sangre del Cordero. El mundo tiene que saber que hay pueblo lavado y comprado con la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Te seguimos dando la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, porque solamente tú te la mereces y nuestra vida también te pertenece a ti. Ayúdanos, Señor, con el apóstol, con su versículo central de Filipenses. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. En el nombre de Jesús. Amén.